Hola chicos, pues bueno, vamos con la última hora, vamos a estar trabajando justamente en los conceptos, vamos a estar continuando con los conceptos referentes a lo que es los costos sociales del neoliberalismo. Sí, ya habíamos analizado lo que es crecimiento económico, ya analizamos lo que es el desempleo, sí, uno quizás un poco positivo y el otro más que nada negativo, ¿sale? El día de hoy, pues bueno, vamos a trabajar con otro tema que se encuentra en la página 123 y continúa en la página 124. Y bueno, vamos a hablar justamente de lo que es la inflación. Recuerden que ustedes van a tener que leer y subrayar en este tema, ¿sale? Una disculpa, entonces iniciamos con el concepto, se los voy dictando y ustedes van tomando nota para ir trabajando a la par, ¿ok? Inflación, dos puntos y aparte o dos puntos y seguido, ¿sí? Es el proceso económico provocado por el desequilibrio, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios en la mayor parte de los productos y servicios, coma, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o bien hacer uso de ellos. Ok chicos, eso es lo que es la inflación. Es un proceso provocado por un desequilibrio en donde los precios se incrementan y el ingreso con el que nosotros podemos generar, ¿sí? O adquirir estos productos está muy por debajo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ese concepto hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de nuestro país y principalmente cuando se da lo que es la entrada de México al neoliberalismo, pues se dan una serie de crisis económicas, ¿sí? Unas crisis económicas entendidas como un desajuste o una pérdida de economía. ¿Qué pasa? Que justamente durante estos periodos, pues México ha tenido que surfear muchas situaciones negativas, muchas situaciones que trascienden y que afectan, ¿sí? La economía no de todo el país, aclaro, sino de la mayor parte de la población que, como ya lo había comentado, pues se mantiene en un estatus bajo, ¿sí? En una economía baja, y esto hace que repercuta en ellos estos fenómenos llamados la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente el ingreso de estos ciudadanos pues va a ser muy por debajo de lo que cuestan los productos, de los gastos de producción, etcétera, y esto va a provocar que exista más pobreza, que existan más daños económicos a la población en general, ¿sí? Y comentaba que no es justamente una situación que afecta a todos los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ya lo he reiterado en muchas ocasiones, la economía pues está desequilibrada en nuestro país y bueno, obviamente a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, a los ricos, ¿sí? Quizás hasta a los políticos, pues no les va a afectar esta situación porque pues ellos tienen el ingreso suficiente para poder generar o para poder adquirir cualquier tipo de productos en cualquier situación. Esto es algo muy importante porque desafortunadamente en la actualidad es lo que vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Quizás ustedes no por ser estudiantes, pero a nosotros que nos toca estar de este lado de la parte económica activa, con ser ciudadanos económicamente activos, ¿sí? Pues vamos a tener que tener toda esta situación porque de algo estoy seguro, van a incrementar los precios debido a todas estas todo este periodo que hemos estado en rezago y en paro de actividades, ¿sí? Porque recordemos que no solamente son las actividades educativas las que se están parando, sino también las fábricas, los negocios, los comercios, ¿sí? Todos estos eh, espacios, ¿sí? Productivos
pues están deteniendo y están, o si no, pues están actuando máximo a su 40% de actividades diarias. Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, de qué manera afecta a nuestro país, de qué manera está lastimando y lacerando la conducta social del mexicano, porque no está siendo cada día más complicado poder acceder a un nivel de vida óptimo, y obviamente esto va a provocar ciertas debilitaciones, no solamente económicamente hablando, sino socialmente y de salud, por supuesto. ¿Ok? Punto y aparte, escribimos, hace 35 años México experimentó un proceso de reformas estructurales debido en gran parte al déficit financiero del sector público. Punto y seguido. Desde entonces, los cambios surgidos en la economía mexicana se conocen bajo los términos de sobreprotección, sobreregulación y desestatización. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, chicos? Que justamente con el modelo neoliberal han surgido una serie de políticas, como ya lo habíamos platicado, como ustedes lo tomaron en cuenta cuando vimos o tomamos un repaso de su examen, previo a su examen. Sí, hablábamos de algunas políticas sociales que el gobierno ha generado, ¿sí? que desarrolla para generar protección a la sociedad. Estos programas, criticados muchas veces por mí en lo personal, recuerdo que en el aula lo hacíamos, referentes a que estos programas son o suelen ser paternalistas, ¿sí? Suelen llegar a los mexicanos y suelen decir, ¿sabes qué? Te estoy dando N cantidad de dinero, te estoy dando una despensa. Eso es un proteccionismo. Considero que en lo personal lo que debería de hacer el gobierno es justamente generar ofertas de trabajo, generar infraestructura para que los ciudadanos entonces pudiesen ellos mismos trabajar y generar una riqueza propia. Sin embargo, pues esto tiene ciertas variantes, ¿no? Tiene ciertas interpretaciones. En lo personal, por lo que he hecho en mi trabajo de campo, por lo que he realizado como antropólogo, me doy cuenta que muchas veces estos apoyos están siendo destinados a personas que ni siquiera lo ameritan o que lo merecen, o que de alguna manera, cuando son procesos electorales, pues se están limitando, ¿sí? O se están asegurando para que estos apoyos vayan a personas que votan por X o por Y partido. Eso es algo muy contraproducente. Y a la desestatización, pues quiere decir que básicamente el sector privado está absorbiendo la economía, está quedando todo en manos de la economía, la educación, la salud, ¿sí? Los bienes energéticos, todas estas empresas que antes eran solamente públicas, que la educación era pública, que la salud era pública, permite la entrada de hospitales privados, permite la entrada de escuelas privadas, como en la que estamos, pero bueno, permite la entrada de estos espacios en donde las situaciones sociales pues van permeando y que van saturándose, o que en algún momento pues solamente quedan destinadas a una población determinada, ¿sí? Entonces eso es lo que también se está provocando cuando se busca la separación del Estado, no por completo, pero sí en su mayoría referente a lo que es la economía. Sí, entonces solamente para recordar, nos faltan algunos segundos para terminar este tema y para terminar un poco con lo que es el neoliberalismo. Es decir que el neoliberalismo plantea en México la separación, ¿sí?, gradual del Estado en torno a las políticas económicas, ¿sí? Provoca que el Estado pues se vaya separando y que pues solamente vaya destinando algunos programas sociales para poder cumplir con su labor
de gobierno, ¿sí? Y por el otro lado, pues permite la entrada de empresas privadas para que éstas solventen los gastos en torno a diferentes situaciones sociales, como ya lo decía, educación, política, religión, etcétera. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que haya quedado claro, espero que se vaya entendiendo y pues bueno, nos estamos escuchando, viendo y saludando la próxima semana. Que todo marche bien con ustedes y sus familias. Cuídense. Nos vemos.